una vez más, gracias a la Asociación de Madres y Padres del Instituto por poner en marcha este proyecto. Muchas gracias al Centro de Formación Educativa, al CECIE, del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, que también colaboran y hacen posible que sigamos con este proyecto, que yo creo que va por muy buen camino. Y por supuesto, gracias a Ángel Hernández, miembro de la Unidad de Conducta de la Dirección Provincial de Salamanca, y a Sonia Vegas, psicóloga, que colaboran con el centro, no solamente con este proyecto, sino que estamos colaborando de forma muy estrecha, y la verdad es que también con resultados muy interesantes. Una colaboración con muy buena. Y nada, yo voy a hablaros solamente un momentín, muy poco, porque no quiero quitarle además el protagonismo a quien realmente lo tiene, a los expertos, y la verdad es que no sé si todos estuvisteis en la primera charla, en la primera sesión, que fue una charla muy interesante. Con lo cual confío que esta segunda sea igual de interesante. Las expectativas están bastante altas. Únicamente os quería decir una pequeña reflexión así muy rápida, que se me ocurrió esta mañana precisamente viendo este cartel, el cartel de la presentación de la charla, esto de cómo hablar para que mi hijo me escuche, una frase bastante significativa, pero mucho más me gusta la que viene debajo, cómo escuchar para que mi hijo me hable. Y se me ocurrió, y lo cuento así muy rápido, yo he estado 8 años como jefe de estudios en este instituto, y la verdad es que hemos tenido conflictos y situaciones de todo tipo. Y viendo el cartel me acordaba de, siempre un poco el protocolo era siempre hablar con los alumnados implicados en el conflicto, con más o menos resultados, con las familias por supuesto, y luego había siempre un tercer momento allí de encuentro con familias y el alumno o la alumna. Y la verdad es que durante estos 8 años, muchísimas veces, nos hemos encontrado en jefatura momentos en los que veías que la comunicación padres, hijos, padres, y además en los dos sentidos estaba absolutamente rota, o en algunos casos era muy complicada, muy difícil, por supuesto sin culpabilizar a nadie. Claro, la adolescencia es muy complicada, la interesabilidad que nos vas a contar a nosotros. Y bueno, que no vais a contar también a nosotros, ¿no? Que yo creo que ser padre hoy en día es una tarea difícil, probablemente más difícil que hace 15 o 20 años, al menos es mi sensación. Ser docente también se pone complicado a veces, a pesar de que sigamos aquí en la media y estamos encantados, como decía que el principio del curso, luego la adolescencia en el fondo es muy divertida. Nosotros nos pasamos bien trabajando, pero empezamos por la dificultad. Y decía que muchas veces yo he visto cómo las familias realmente les costaba mucho escuchar a sus hijos. Entonces, bueno, yo creo que las pautas que nos pueden dar hoy Ángel y Sonia pueden ser muy interesantes para que esa comunicación, que al final es la base de prácticamente todo y es la forma de prevenir casi todos los conflictos, que esa comunicación sea más fluida e incluso más natural. Y yo no digo nada más, le doy la palabra a Sandra del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Bien, buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas por venir. Quiero en primer lugar pedir disculpas por la ausencia de Domingo Benito, que es el concejal de Educación, pero que por un asunto personal no puede estar aquí, aunque le hubiera deseado estar aquí con todos nosotros. Como concejal de Educación, Domingo Benito me pide que agradezca y felicite a toda la comunidad educativa del Instituto Fray Diego Tadeo su implicación por el impulso de proyectos como este, que buscan generar espacios de reflexión y formación en asuntos educativos que requieren una intervención profesional y sosegada. Cuando desde la dirección del centro, la unidad de orientación y la asociación de padres y madres se lo propuso al ayuntamiento, a la Concejalía de Educación, en este caso, la colaboración económica en este proyecto, la única respuesta posible fue decirles que sí. El ayuntamiento en este proyecto solamente hace una aportación económica, que probablemente sea necesaria para que se ponga en marcha, si bien lo verdaderamente imprescindible es que haya esa conjunción de intereses entre profesorado, dirección, familias y alumnado.
Existiendo esa red, existiendo esa muestra de que la comunidad educativa del Instituto Fray Diego Tadeo es una comunidad educativa, viva, dinámica y compacta. Nuestra respuesta solamente podía ser el apoyo en todo lo posible. Sin más, nuestras felicitaciones y espero que paséis una buena tarde y que la charla sirva, pero especialmente que el conjunto de las iniciativas del proyecto vayan dando pasos y llegando a sus metas. Muchas gracias y sin más, les cedo la palabra a él. Bueno, pues no queda más que repetir los agradecimientos, pero el primero es a todos ustedes, a todos vosotros. Esta tarea es porque vosotros lo habéis querido a través de vuestros representantes del AMPA y es el AMPA el que realmente nos pide y acepta el que podamos. Así que gracias por permitirnos transmitir nuestras experiencias, nuestros conocimientos y compartirlos con vosotros. La primera idea es juntar esta, por supuesto gracias al Ayuntamiento y por supuesto muchas gracias al Instituto. Gracias a todos porque sin eso no podemos mejorar el último objetivo que son nuestros hijos, nuestros alumnos, nuestros ciudadanos, que es de lo que se trata. ¿Qué podemos hacer nosotros para que en este proyecto FIZ, dentro de la formación, podamos aprender a comunicarnos? Recordar que las 3 Cs que avisábamos, control, comunicación, cariño, eran como una especie de idea. Esto, el plan FIZ, tendría una parte que es la formación de padres, pero tiene también la formación de vuestros hijos. Y quería empezar diciendo que os tenéis que sentir orgullosos porque hemos hecho una tarea que ha sido la de formación de mediadores y que hemos ido formando a un grupo numeroso, que ellos han empezado a sentirse importantes, para que sean mediadores, intermediarios, para que el instituto tenga una especie de grupo de buena gente, no de personas inteligentes, no de listos, que además también muchos de ellos lo son, sino de buena gente que confía en los demás, sus compañeros, en ayudarse con ellos y evitar que estos problemas lleguen a casa o lleguen al aula. Y a través de este proyecto, la Dirección Provincial de Salamanca lo eligió para que se generalizara a todos pero a muchos institutos, 7 institutos de Salamanca en noviembre, entre ellos el vuestro, pues fueron seleccionados para hacer una formación. Y eso significaba que les gustó el proyecto que hicimos y que lo quisieron llevar a toda la provincia, pero con vosotros, con vuestros hijos, se hizo de forma añadida, especial, con más gente, con más tiempo. Y esta mañana ha habido una nueva actuación explicando los mediadores distintas actuaciones. Así que enhorabuena porque hay mucha gente muy buena entre vuestros hijos. Esa parte del plan FIZ de formación tiene un complemento con nosotros. ¿Qué podemos mejorar nosotros para hacerlo? Bueno, pues hoy nos toca la C de comunicación, es decir, ¿qué cosa podemos nosotros incorporar a lo que hacemos para mejorar la comunicación con nuestros hijos? La charla la vamos a hacer como en 2 partes, una parte más profesional, más psicológica, que nos la va a dar Sonia, y una parte más experiencial, ¿no? De dónde he metido yo la pata cuando he intentado comunicarme con mis hijas y cómo he creído que podía apoyarme de la psicología. De tal manera que tengamos las 2 visiones. La visión profesional, gente que hace relativamente poco ha salido, tiene los conocimientos, y por otro lado un poco más la parte más de acusación, de dónde me he equivocado, dónde nos hemos equivocado, y sacar de ello una especie también de preguntas y de grupo de autoayuda que seamos capaces de darnos ánimo para salir ahí fuera esta tarde y poder hacerlo. Así que la primera parte, la parte profesional, pues Sonia, cuando quieras. Sí, vamos a meternos en el tema de qué es esto de la comunicación, cómo se debe hacer, cómo no se debe hacer. Lo primero es, lo hemos hecho en estas 2 partes, una parte un poco más profesional y la otra un poco más experiencial,
por dejar claro que realmente la educación, si algo es una ciencia que no es nada exacta. No hay algo que funcione siempre y algo que nunca funcione. Todos los que tengáis más de un hijo o tengáis trato con diferentes adolescentes o diferentes niños, os daréis cuenta que lo que funciona para uno no funciona para el otro, viceversa, ¿no? Y yo una vez escuchaba a unos padres que estaban discutiendo sobre, no sé qué tema era de, pues alguna discusión que tenía sobre cómo educar en un aspecto a su hijo, y le dijo el padre a la madre, es que menudo sistema tienes tú de educar a un hijo. Y le dijo la madre, pero es que hay un sistema. Y me pareció una respuesta muy valiosa, porque es que es cierto que no lo hay. Por eso vamos a plantear ideas, yo plantearía unas, Ángel le dará algo de forma más llevado a la experiencia, y luego os toca a vosotros también darle más forma. Entonces, bueno, vamos con esto de la comunicación. Cuando empezamos a organizar el contenido de que era lo que íbamos a hablar, yo lo primero que pensé, digo, pero ¿por qué hay que hacer una charla sobre cómo hablar con un adolescente? Pero que no es la única, que se han hecho muchísimas más. Hay un montón de libros dedicados al tema, hay un montón de vídeos de YouTube que me los he visto ya todos. Digo, ¿cómo es posible que la comunicación con un adolescente sea un tema que levante tantísimo interés? ¿Qué son? ¿Extraterrestres? ¿Hablan otro idioma? ¿Que hay que formarse especialmente? Pues realmente un poco sí. Y es que esto tiene una explicación muy fisiológica, muy biológica, que es que un adolescente pues tiene el cerebro como a medias, está aprendiendo, lo tiene en prácticas, lo tiene todavía con la L, sobre todo la parte frontal. El lóbulo frontal, que es la parte pues, que está en la frente, la parte frontal del cerebro, es el que nos convierte en seres racionales, en seres humanos, en personas. Y es la parte que está más de mira a mí no me toques, ¿no? En un adolescente. Está aquello pues peor que su habitación en estos momentos. Está eso que todavía no conecta. Y esa parte de la cabeza nos permite hacer cosas que ahora os voy a enumerar algunas de las funciones y veréis que el adolescente son cosas como que patina. Esta parte del cerebro se ocupa de razonar, de tomar decisiones, de autocontrolarse, de ponerse en la piel del otro. También una parte dedicada a la articulación de las palabras, lo que ya le da una especie de explicación a por qué la comunicación ahora se ve como algo más complejo. Todo esto que pasa como dentro de la cabeza, se ve fuera, pues tiene su respuesta fuera, tiene su manifestación. ¿En qué, por ejemplo? Pues tú le dices a un adolescente lo que sea, desde qué tal le ha ido el día hasta qué tiempo hace, y él te responde con un qué pesado. Ese bufido, seguido de un descalificativo normalmente pesado o algo similar, eso es el lóbulo frontal trabajando. O sea, cada vez que lo escuchéis, es el lóbulo frontal que está intentando funcionar y manejarse. Pero esta explicación, así que es muy biológica y muy fisiológica, a mí me gusta más pues, darle una explicación un poco más psicológica, más metafórica, ¿no? Un adolescente entonces es una persona a medio hacer, es una persona que está decidiendo quién quiere ser, está decidiendo qué personalidad va a tener, cómo va a afrontar su vida. Entonces, pues está a medias. ¿Y qué pasa cuando, casi todos los seres humanos, cuando estamos haciendo algo, estamos dibujando algo, estamos haciendo un escrito, estamos construyendo algo, y lo tenemos a medias, y de repente alguien intenta husmear y ver qué estás haciendo? De manera instintiva, lo que nos sale casi a todos es, no mires, que no está terminado. Y podríamos decir que esto, que es simplemente inseguridad y vergüenza, pues es lo que hace un adolescente, que dices, que no estoy terminado, no mires todavía. Me da vergüenza, me da cosa. Con esto podríamos terminar la charla y dices, bueno, pues ya está, si el adolescente está poniendo la mano y no deja que entremos, pues habrá que dejarlo en la incubadora, en el horno, y cuando se acabe de hacer ya vengo a por él. Pero bueno, no podemos rendirnos. Podemos lograr que el adolescente abra un poquito la manita y nos deje mirar a ver qué pasa ahí dentro. ¿Y cómo logramos esto? Pues, bueno, ¿a quién le enseñaríamos algo a medias? ¿A quién le enseñamos el dibujo que tenemos a medias? Pues se lo enseñamos a aquel que sabemos que no lo va a destrozar y a aquel que sabemos que nos va a ayudar a mejorarlo. Pues esto es lo que un padre podría ser para su hijo, ¿no? Una persona que el hijo debe notar que cuando le enseñe un poquito de lo que tiene dentro, que todavía está muy a medias, pues no se lo destroce, pero tampoco le diga que sea todo, sino que le ayude a mejorar y que le valide tal como está ahora, que es un poquito a medias, ¿no? Y esto pues da esa explicación de por qué la comunicación entonces es complicada y es difícil. Pero no es, eso también nos da la idea de que es normal, de que a todos los adolescentes les pasa. Y eso también hay que tener en cuenta porque yo tenía una amiga, la tengo actualmente, no murió después de esto que os voy a contar en este episodio, no le pasó nada,
pero era una amiga que tenía una conexión muy grande con su familia, sobre todo con su madre, le contaba absolutamente todo a su madre. Pero llegó la adolescencia y mi amiga empezó a recortar en lo que le iba contando a la madre. Y yo recuerdo hablar con ella cuando éramos adolescentes, ¿no? Y ella me decía, hombre, yo se lo contaba antes todo a mi madre, pero es que ahora hay cosas. Es que hay cosas ahora que no, porque es que la volvería loca. Pues la madre se volvió loca, real. Pues se volvió porque empezó a notar que la hija estaba recortando. Entonces empezó a hipotetizar con todo tipo de trastornos y conductas de riesgo que podía estar sufriendo su hija. Y bueno, puso en jaque a todas las familias de mis amigos. A mi familia no, a mí me ha pasado todo lo contrario. Yo, es paradójico que lo diga aquí, pero siempre soy muy poco comunicativa. Yo era como una planta en la casa, yo estaba en un rincón, yo no decía ni hacía. Mi madre, de hecho, tenía miedo de que como llega la adolescencia y baje un poquito más la comunicación, va a acabar comunicándose en código Morse. Y no la vamos a entender. Gracias a Dios no llegué a eso, pero me faltó poquito. Y gracias a Dios también en mi grupo de amigos al final reinó la calma porque se dieron cuenta de que no pasaba nada, de que no nos estaba pasando nada más que éramos personas medias, que éramos adolescentes y que estábamos aprendiendo a utilizar lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si la comunicación ahora se hace más difícil y si ya fisiológicamente ya tiene una explicación de que tenemos el cerebro a medias y que por eso hacemos más difícil la comunicación, a eso le unimos que ahora llevan cascos, móviles, parece que la muralla es infranqueable y esto no hay Dios que lo baje, pero se puede. Y yo lo que quiero es que hoy, que cuando salgáis digáis, pues yo soy ese padre que sabe perfectamente, pero porque lo sois ya de ahora, no por lo que yo os vaya a contar, que estéis seguros de que sois ese padre que sabe abrir la mano de su hijo para ver qué pasa dentro, ¿no? Y que os enseña esa personalidad que tiene a medias. Entonces, una vez dicho esto, como sabiendo que ya va a ser difícil, que tenemos que aprender alguna táctica diferente para entrar en ese mundo, ¿cómo debemos hacer? Lo primero es que la comunicación no es ninguna de las otras dos tres, no es control ni es cariño. Es que a veces pasa, sobre todo el control tiene un poder y es que el control muchas veces se disfraza de comunicación. A mí me contaba un padre, me decía, yo no entiendo por qué mi hija está tan cerrada, o sea, ¿por qué me cuesta tanto comunicarme con ella? Porque yo cuido muchísimo la comunicación, la cuido muchísimo, yo me comunico todo el tiempo, o sea, sin ir más lejos. Cuando sale con sus amigos, pues yo cada 20 minutos, media hora, pues le mando un mensajito de dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo, y no termina ahí la comunicación. Cuando llega a casa, pues le sigo preguntando qué has estado haciendo, con quién has estado, por qué ha ido este, por qué no ha ido el otro, pues que no le gusta, que se cierra. ¿Por qué? Porque yo me comunico muy bien. Claro, este era el típico caso de padre helicóptero, está siempre sobrevolando la zona, intentando coger información. Sí, es un término psicológico ahora. El padre helicóptero pasa a veces. Pero en cualquier caso, claro, esto claro que pasa, estaba confundiendo términos. Hacer interrogatorios y buscar coartadas y ver si hay algún fallo en la coartada para ver dónde podemos pillarle, eso no es comunicación, eso es un estado policial y eso es un control autoritario que en principio pues, se hace para intentar sacar información, pero al final lo que hacemos es que no la sacamos. Todo lo contrario, se cierra. Así que para sacar información de un hijo hay que hacerlo de un modo más sutil, como que no se entere, ¿no? Entonces así estamos hoy aquí. ¿Cómo se le puede sacar esa información? ¿Cómo podemos hacer que hable y a la vez también que nos escuche, ¿no? Entonces, a la hora de hablar cómo se hace, bueno, el título de la charla que lo hemos comentado pues es muy sugerente, da esas dos partes. Cómo hablar para que nuestro hijo escuche y cómo escuchar para que hable. Entonces me voy a mover en esos términos. Voy a empezar en el cómo hablar para que me escuche. Bueno, lo primero de todo tengo que deciros que como padres ahora mismo tenéis un poder enorme, no sé si sois conscientes, pero lo tenéis. Y es que ahora mismo podéis enseñarle a vuestro hijo a hablar otra vez, por segunda vez. Además, bueno, con la ventaja de que ya no hay que ir al mamá, papá, tata, eso ya lo tiene, ahora es mucho más, ahora es la segunda fase de hablar. ¿Qué os quiero decir con esto? Que a un adolescente le podéis hablar como queréis que él hable, os hable a vosotros y que le hable al mundo. Es decir, que sois el modelo principal, aunque sé que ahora hay otros, sois el modelo. Entonces, si queréis que él sea, yo imagino que todo lo que queréis es un hijo que sepa utilizar un tono normal, que sepa controlar su tono de voz, que no grite, tampoco que susurre, que hable con seguridad, que sepa expresar sus ideas, sus opiniones y tal, sin atacar la del otro. Bueno, pues lo que tenéis que hacer es hacerlo vosotros. Y no pasa nada si os confundís, porque todo el mundo pegamos un grito, todo el mundo se nos sale un ataque de vez en cuando, porque también es una oportunidad muy buena pues, para enseñarle a cómo se piden disculpas, a cómo se aceptan y todo eso, ¿no?
Así que sois el modelo y sois las personas que les vais a enseñar, las que más van a aprender a cómo hablar escuchándoos a vosotros hablar. Y una de las cosas que mejor enseñáis como padres y que yo creo que es la clave para hablarle y que escuche, es que le podéis enseñar a razonar. Tenéis que hacer que, como os decía hace unos minutos, haciendo referencia a lo que decía, su cabeza está a medias. Esa parte del razonamiento todavía como que le falla. Entonces hay que darle, ahí estáis vosotros pues para echarle una mano, porque cuanto antes terminen las obras, pues antes nos quitamos todo esto y oye, pues vuelves a ser feliz, se te va la adolescencia y ya tiene la cabeza hecha y podemos ir a otra cosa. Entonces, echarle una manita en esto. ¿Y cómo se le ayuda a alguien a razonar? Pues la clave sería en no darle nunca la solución, sino ayudarla a que la encuentre. Esa sería la clave. Sé que no es fácil, porque el adolescente además tiene una capacidad en su manera de pensar muchas veces que tiene esa cualidad de sacar de quicio al adulto. Porque un adolescente puede llegar a casa y decirte ¿por qué no vendemos el coche para comprar gasolina? Y te lo dice por decir un razonamiento absurdo, cada uno que lo asimile, que lo adopte al adolescente en casa que tenga y te lo dice claramente. Y lo primero que le sale a un adulto cuando escucha este tipo de pensamientos es pero tú eres tonto, pero es que no piensas. Realmente no piensa, es el lóbulo frontal a medio hacer el que está pensando por él. Hay que echarle una manita. Y lo que nos sale es decirle, pero tú eres tonto, pero no piensas. En vez de decirle eso, vamos a ver si él es capaz de llegar a eso él solo, porque puede, pero necesita una manita. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues dejando esa frase de tú eres tonto, vamos a intentar autocontrolarlo y salir del paso de un poco más de calma, de muy bien, ese es tu pensamiento. ¿Y qué consecuencias crees que va a tener? ¿Y crees que eso va a funcionar siempre? ¿Y cómo crees? Y si no funciona, ¿qué vas a hacer? ¿No? Es irle ayudando a que su razonamiento pues, lo vaya desmenuzando y se acabe dando cuenta de pues, qué idiotes acabo de decir. O no, porque es verdad que esto es lo típico que estáis pensando. Qué fácil es decirlo, pero qué difícil es hacerlo. Porque a veces el lóbulo frontal mete marcha hasta revolucionado y el adolescente no va a querer razonar por mucho que tú le intentes ayudar. En esos casos, os aconsejaría que vosotros sois el adulto, dad un paso atrás y decirle, bueno, me espero a que ese lóbulo frontal se relaje, luego lo intentamos otra vez. Pero que el ayudarle a razonar sería la clave, el ayudarle a encontrar la solución. Porque cuando se la damos, que es la opción que no suele funcionar porque no nos escucha, que es lo que queremos. ¿Y qué es esto de darle la solución? ¿Y por qué no funciona? Bueno, el darle la solución son todas esas expresiones que son muy de padre y demás. Son esas expresiones que la mayoría los habéis sufrido y habéis dicho. Yo cuando sea padre no pienso decir esto y luego os habéis sorprendido diciéndolas. Porque te dan como un vale, cuando te dan el carnet de padre te dan un vale de esas expresiones para que las vayas usando así, venga, pim pam. Salen solas, yo lo entiendo. ¿De qué expresiones hablo? El ya te lo dije, si ya te lo dije yo, que se veía venir. No hay expresión más horrible en este mundo, El ya te lo dije es destructiva, se mire por donde se mire. Es adictiva para el que la dice, porque leches, mola mucho tener razón y hay que decirlo. Es decir, es que te lo dije, se veía, Entonces es adictiva para quien lo dice y es súper destructiva para quien la recibe, porque cuando recibes eso, y yo con esto me enciendo porque todo el mundo lo hemos sufrido y te pone muy nervioso, ¿no? Entonces cuando recibes el ya te lo dije, lo que piensas es, pero ¿qué te piensas? Ya está, el listo que te lo sabe, que se piensa que soy tonta y que no soy capaz yo de verlo. Entonces el ya te lo dije es horrible. Cuenta la leyenda, pero esto es una leyenda, esto no es cierto, no ha pasado ni pasará. Cuenta una leyenda que en el segundo trimestre llegaron unas notas a la casa y entonces el padre cogió las notas y dijo, ya te lo dije, que los carnavales iban a pasar factura, ya te lo dije que entre el precarnaval, el carnaval y el postcarnaval te ibas a descentrar y este es el resultado. Esto es una leyenda, esto no pasa, no pasa. Te lo dije. Y cuenta la leyenda también que el hijo lo que hizo fue sacar las uñas y es que te piensas que es que yo suspendo porque a mí me da la gana, porque es que no sé qué, es que tú lo ves todo muy fácil, bla, 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 que la cosa no llegó a nada, un desastre. Pero no os tiene por qué pasar esto. Y en vez de ya te lo dije que podría haber hecho, ¿no? Pues eso, ahí él mismo debe darse cuenta de qué es lo que ha pasado. Pero además, ¿qué puede hacer para mejorarlo? Si en vez de ya te lo dije, que sé que sale, porque eso es, mola decirlo, pero si le ayudamos a decir, vale, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué crees que ha pasado esto?
¿Qué has estado haciendo bien y qué has estado haciendo mal? ¿Y cómo podemos mejorarlo? Porque ya da igual, el carnaval que ha pasado, el que viene, queda un año para el siguiente. Ahora importa pues ver cómo puede mejorar lo que ha pasado y que él se dé cuenta de cómo puede mejorarlo, ¿no? Otra de las expresiones que también, el ya te lo dije, da la solución, ¿no? Tú le estás diciendo exactamente lo que tendría que haber hecho. Otra de las expresiones que también son odiosas y que suelen seguir al ya te lo dije son los sermones. Los sermones es algo horrible también, es, vamos, canelita de rama, los sermones. Los sermones es esto cuando alguien tiene una teoría sobre algo que tú tienes que hacer y entonces, además, una de las cualidades que tiene el sermón es que no se dice solo una vez, sino que se repite, ¿no? Y es una manera de dar la solución, le estás diciendo a alguien, es que tienes que hacer esto y esto y esto, pero tampoco funciona por lo que sea. Pues los sermones pasa como con lo del tema de Cataluña. Al principio podía molar, dices, pues te entretiene un rato, pero 6 meses más tarde tú ya estás buscando el canal en el que no se hable de eso. A un adolescente le pasa igual, o sea, un adolescente con un padre sermoneador está intentando cambiarle de canal y como no puede, dice, mira, me meto en mi habitación a ver si se le pasa. Porque el día te lo dije, los sermones son la manera que más demuestra que darle la solución a un adolescente no funciona de ninguna manera, que hay que ayudarle a que él mismo llegue a eso porque si no, no nos va a servir. Y así que yo me quedaría con la idea esa de que hablar para que escuche un adolescente sería hablarle intentando que él mismo caiga en la cuenta de lo que tú le quieres decir. que él mismo encuentre la solución a las cosas, porque para nosotros es muy fácil, para él no, recordarlo de su cerebro haciendo conexiones nuevas intentando que aquello funcione. Así que hay que ayudarle a que encuentre la solución en vez de dársela así, que no la va a aceptar. Y luego ya entraré en la segunda parte, de cómo escucho para que me hable, que me parece muy interesante porque creo que a los padres os interesa mucho, pues eso, el que ahora que llega la adolescencia no se pierda nunca la conexión y os siga contando, sobre todo pues eso, porque quiere seguir sabiendo qué pasa, sobre todo ahora, ¿no? Entonces nos interesa que nos hable, que nos cuente. La base de la escucha, de escuchar a alguien, de que alguien nos siga contando algo, es la empatía. Yo creo que sería la base de escuchar. La empatía, bueno, yo imagino que todos conocéis el término. Empatía es saber ponerte en el lugar de otro, saber cómo la otra persona está pensando, está sintiendo. En principio, empatizar con un adolescente debería ser sencillo, porque todos lo hemos sido, ¿o no? Quizá no sea tan fácil, porque a mí, de hecho, hace poco pasó una anécdota que me hizo mucha gracia, porque yo estaba hablando con una madre y estaba la abuela también, estaba la madre de la madre. La abuela estaba en plan pues, pasiva, ¿no? Ella no entraba en la conversación. Y la madre me estaba hablando de algo que a lo mejor os suena porque está un poquillo de actualidad. Me decía la madre, ay, es que mi hija con el móvil la tiene absorbida, no sé qué hacer ya, el móvil la tiene absorbida, es que no tiene vida. Es que le quita mogollón de tiempo de estudio, pero mogollonazo, y encima no le ayuda en nada, porque si me dijeras que lo del móvil que sirve para algo, pero es que no le sirve para nada. Y yo veía que la abuela como que la miraba, pero no decía nada. Y de repente la abuela rompió su silencio y le dijo, ¿tú te acuerdas del Falcon Crest? Yo no entendía nada, como vosotros ahora, pero la madre sí lo entendió todo. La madre en un momento empatizó con la abuela y con la hija. Y os cuento porque resulta que esas mismas frases que me estaba contando la madre sobre el móvil y la hija eran las mismas frases que la abuela había utilizado años atrás, pero con la actual madre, con su hija y con Falcon Crest, que por lo visto era una adicta a Falcon Crest, ¿no? Que yo con esto aprendí 3 cosas. La primera es que Falcon Crest tuvo que ser la leche, pero yo no sé, no lo he visto. Y la segunda es que cada generación tiene como su obstaculillo a la hora de educar a la generación futura, que nos parece que ahora la cosa es difícil, pero leches, tú tienes el móvil, pero yo estuve en un Falcon Crest y a saber si qué más, ¿no? Y a los que vengan después a saber lo que tienen, o sea que sí, cada generación tiene lo suyo. Y lo tercero que aprendí es que cuando das un paso atrás y logras tener una visión un poco más global y un poco más empática, te das cuenta de que lo que para tu hijo ahora es el Instagram, para ti era Falcon Crest, y oye, pues que puede ayudarte, puede dar una idea acerca de cómo manejar eso y cómo lo veía yo, y qué era lo que conmigo funcionó y lo que no, qué intentaron mis padres, y yo qué hubiera permitido, yo que no. Entonces sí que a la madre le ayudó, más de lo que yo pude decir, le ayudó esa frase de la abuela, y enseguida empezó a pensar de otra manera y a intentar otras cosas diferentes. Así que la base de la escucha es la empatía y eso. Y recordar lo que es la adolescencia, pero no es lo único. Saben que
hagamos un esfuerzo por recordar la adolescencia con sus risas, sus llantos y tal, y decir, me acuerdo, no es lo único para que nuestro hijo nos hable, ¿no? Aparte de eso, sí que hay que entender que tu adolescencia pues, es muy diferente a la de cualquier otra persona. Así que para entender esa diferencia, ese salto entre tu adolescencia y la del otro, lo que tienes que hacer ya es sentarte y escuchar al otro, ¿no? Ya es lo que nos queda. Y nuestro objetivo, ¿no? El objetivo como padres es que cuando nuestro hijo nos hable, de verdad que nos quiera hablar y se sienta cómodo, se sienta a gusto y nos siga hablando. ¿Y cómo se hace esto? Pues seguramente todos tengáis esa persona a la que cuando tú le hables te apetece seguir hablando, porque estás cómodo, porque sientes que te escucha, ¿no? Esa persona seguramente tenga algunas de las habilidades que yo os voy a decir ahora. Es lo que se llama escuchar para que alguien hable, es lo que se llama la escucha activa. Escuchar activamente es escuchar con ganas. Escuchar es fácil, pero escuchar con ganas es lo que estáis haciendo vosotros ahora, ¿no? Escuchar ahí de verdad. ¿Y cómo se hace esto de la escucha activa? ¿Qué es? Pues la escucha activa son 4 técnicas, podríamos decir. Escuchar activamente, lo primero es escuchar, es que cuando estás escuchando solo estás escuchando. Es decir, no nada del móvil, nada de hacer otra cosa. Cuando estás escuchando, estás escuchando. O sea que además el adolescente, que a lo mejor es de estos que cuando hablas como el cometa Halley, que pasa una vez cada no sé cuántos años, pues hay que aprovecharlo. Eso no quiere decir que, oye, que si estás haciendo otra cosa no digas, o sea, dame 5 minutitos, te atiendo ahora. Pero que cuando le atiendas de verdad. Le escuches solamente, lo escuches. O sea, la escucha activa empieza escuchando solamente. Lo siguiente pues sería, bueno, lo lógico, el estar hacia la otra persona, el mirarle a los ojos, el asentir cuando te está hablando. Ajá. Si hacemos esto todo el rato, aparte de que pareces el perro este que se pone en el salpicadero, pues si haces eso todo el rato queda raro. Seguramente todos conocéis también a esa persona, o sois esa persona, que cuando alguien está hablando está todo el rato, ajá. Y tú dices, ¿sabes? Conectado hace rato ya de la conversación, ¿no? Entonces hay que meterle algo más. Es como cuando estás hablando por el teléfono, llevas un rato tú en tu discurso, no oyes nada y se ha cortado y dices, no, es igual que, pues, coño, habla o algo, porque si no, no sé, no sé si sigues ahí. Entonces hay que dar alguna respuesta, dar algún feedback, ¿no? Hay que escuchar, hay que asentir, mirar a los ojos, el ajá si te sale también, pero hay que hacer algo más. La tercera cosa sería parafrasear, repetir lo que la otra persona está diciendo. Esto es algo que es una habilidad un poco paradójica. Yo la trabajaba con los alumnos mediadores que contaba Ángel cuando nos estábamos formando para que sean alumnos mediadores. Una de las habilidades que trabajábamos era lo de la escucha activa y el repetir lo que el otro dice. Pero ¿cómo repetir como cual loro lo que una persona te está diciendo todo el tiempo va a ayudar a que la otra persona esté cómoda y te hable? Eso no, eso queda feísimo, ¿no? Eso es también horrible. Pero luego lo ponían en práctica y entendían que sí que funcionaba. Evidentemente no se lo haces todo el tiempo, automatizas decir la última palabra de la frase del otro, en eso no consiste, sino que consiste en eso, en ir repitiendo frases, resumiendo lo que el otro dice, y descubrieron que ayudaba mucho en varias cosas. Primero, para el que lo escucha, para el que ve que están repitiendo lo que él dice, primero te da la imagen de que te está escuchando porque está repitiendo lo que le has dicho. Además, escuchas de boca de otro algo que tú has dicho, entonces te ayuda a matizar, a concretar, a decir, no me he explicado bien, no es eso lo que yo quería decir. Y a la persona que repite le ayuda a ir procesando lo que la persona dice, ¿no? Lo que la otra persona está diciendo. Así que es la escucha activa a tope, ¿no? Recibes, procesas y le devuelves. Así que el parafraseo, el repetir lo que el otro dice funciona, ¿no? Si no, hace la prueba. Y la cuarta cosa ya sería pues el preguntarle acerca de lo que te está contando. Sí, ¿y qué pasa después de esto? Desde cuando te pasa esto, pues lo típico, como cuando estás hablando con un amigo y te interesa lo que te está contando, que le das un poquito, pues que le preguntas, que te pillas un poquillo, sin interrogar, no hablamos de interrogar, sino de preguntar de verdad, ¿no? Y estas 4 cosas pues serían lo que es la escucha activa, ¿no? Escucho y solo escucho, asiento, te miro a los ojos, repito lo que vas diciendo, lo voy resumiendo y te pregunto acerca de lo que me cuentas. Y con esto cualquier persona, también un adolescente, pues entra y al final te cuenta más y te habla. Que además los que no lo practiquéis os animo a que lo hagáis, porque además un adolescente es como un reality, una telenovela en vivo 24 horas, amistades que se rompen, amoríos, aparatos tecnológicos que de repente empiezan a fallar y tenemos drama para toda una tarde. Profes que te tienen manía, es que es muy llamativo, así que un poquito de escucha activa, unas palomitas y os ahorráis el Netflix, no hace falta más. Además de
bueno, esta sería la idea de cómo escuchar para que nos hables, utilizar esto de la escucha activa. Y para terminar y hacer una recapitulación, esto de cómo hablar y cómo escuchar se puede practicar y funciona muy bien, sobre todo en una situación que es ante las quejas. Un adolescente si algo hace es quejarse, se queja muchísimo. Tiene mogollón de, o sea, un adolescente enemigos públicos números 1 tiene muchísimos. O sea, el árbitro que le invalida un gol, el entrenador que no le saca lo suficiente en el deporte que practique, el profesor que le ha puesto un 4, el amigo que le ha hecho no sé qué, todo el mundo va en su contra, porque nadie le da lo que él quiere siempre, y eso es muy injusto eso. Y claro, ante eso, un padre, ¿qué es lo que quiere que su hijo aprenda? Yo creo que estaríamos todos de acuerdo en que lo que quieres que aprenda, pues es que la vida es así, que a veces se gana y que a veces se pierde, ¿no? Y que sobre todo lo que hay que salir siempre es fortalecido de todo y saber qué puedes hacer tú por mejorar esa situación y por no volver a caer y porque tú estés bien y que mejores cada vez, ¿no? Cada vez más. Entonces, la respuesta a una de todas estas quejas que tiene un adolescente podría ser una perfecta unión entre cómo hablar, que era ayudarle a razonar, no darle la solución, sino ayudarle a encontrarla, y cómo escuchar, que es utilizando la escucha activa. ¿Y cómo pasa esto? Pues os explico. La queja tiene dos características, y es que la queja es emocional y está centrada en otra persona. Ejemplo práctico, una queja es decir, ¿qué capullo mira lo que me ha hecho? El qué capullo mira lo que me ha hecho es un dolor, es emocional totalmente. Y el qué capullo mira lo que me ha hecho es otra persona. Estoy hablando de otra persona y de lo que ha hecho otra persona. Una queja es emocional y está centrada en el otro. En principio no es productiva, no funciona. Simplemente te estás quejando pues, de otra persona. Esto lo podemos convertir en algo útil si pasamos de aquí a aquí. Y si de repente pasamos de dejar de centrarnos en el otro y centrarnos en nosotros. Y ese puente entre esto y esto, pues es lo que podéis ser vosotros, ¿no? Es la ayuda que le podéis dar a vuestro hijo. Ser ese puente entre lo emocional y lo racional. Entonces, ¿cómo podríamos responder a una de tantas quejas de un adolescente? Pues empezando por recoger esto. Él está dolido, es una queja muy emocional, muy emotiva, y siempre cuando tú te quejas de algo, lo que necesitas es esa persona que cuando dices, qué capullo, mira lo que me ha hecho este tío, te ponga la mano en el hombro y te diga, pues es verdad, tío, qué capullo, qué mal te lo ha hecho pasar, qué horror, ¿no? Lo que te está pasando, qué putada. Perdón, qué mal. Y entonces, lo primero que hay que hacer ante a la respuesta de una queja es empezar por recoger eso. ¿Y cómo se recoge? Pues con la escucha activa, un poquito de escucha activa, y se va a sentir mejor. Y luego ya pasar de esto a esto y decirle, muy bien, ¿y ahora qué piensas hacer tú? ¿Qué crees que puedes hacer tú? Hay que moderar un poco, porque si está, por ejemplo, en el caso del árbitro que le invalida un gol, tú a lo mejor le preguntas, ¿qué piensas de tú? Pues voy a ir a su casa y se la quemo. No es eso lo que buscamos, no es eso. Ahí como padres hay que moderar y decir, no, hombre, nos interesa que deje de centrarse en el otro y que piense en él, en lo que puede él hacer para mejorar esa situación en él mismo, ya no en el otro nos da igual. Si empezamos con un poco de escucha activa y luego un poco de ayudarle a razonar, al final lo que conseguimos es ayudarle a que llegue a esa idea de que no importa tanto, que no hay que centrarse en el otro, sino hay que centrarse en uno mismo, saber cómo mejorar, saber cómo ser mejor persona ante cualquier cosa que te ocurra. Y la mejor manera pues sería esa. Podemos optar también por sermones, pero ya habéis visto que no funciona. Es que tú que te crees que la vida es así, que todo es... No. Entonces podría ser más útil probar eso, con un poquito de escucha activa y un poquito de ayudarle a que su cabeza siga funcionando y se dé cuenta de que puede superarlo y que puede pensar en qué puede hacer él para ser mejor. Y con esta lección tan bonita que sé que a los hijos se las estáis enseñando cada día, pues casi que voy a ir terminando, pero no sin antes decir que la comunicación es difícil, como os dije al principio, que es verdad que lo es, que yo lo entiendo. Pero no os olvidéis que si para vosotros ahora, como familia de adolescente, es importante la comunicación, para el chico, aunque no lo parezca, también lo es. De verdad que un adolescente en ningún momento más que ahora necesita la comunicación con un adolescente. Y que de todas maneras, bueno, que tampoco le dicen tantas vueltas. ¿Cómo comunicarse con un adolescente? Pues yo qué sé, ¿cómo se comunican ellos normalmente que tanto te dejas? Pues por WhatsApp, por likes del Instagram, del Facebook, intentarlo por ahí, a ver si funciona. ¿Tú crees que funciona? Seguro. Pues te doy paso y ya nos cuentas si no funciona, si bueno. funciona o no eso. De alguna manera, yo creo que todos estos temas que se han ido tocando son los que nos preocupa, y nos preocupa porque añoramos aquella época en la que mi mamá, mi papá siempre tiene razón. Era cuando nos llevábamos a infantil y que venían y mira, y tú le hablabas y miraban, y creo que por vuestra cara
lo habéis recibido también, pues esa época pues ya quedó atrás. Y después del mi papá siempre tiene razón, mi mamá siempre tiene razón, viene la duda en primaria. ¿Pero por qué? Pero anda, seguro. Y esa duda pues nos obligaba a esforzarnos, a razonar con ellos, que sí, mira, que si hacemos los deberes, o de esta manera, que sale bien. Y la adolescencia llega a otra etapa en la que, pues, como decía Sonia, en su formación se vuelven críticos. Mi papá siempre tiene razón, al tendrá razón mi mamá, pasan al mi papá no tiene razón. Y lo convierten en su forma de comunicarse. Y oye hijo, no, pues no sabes lo que te voy a decir. No. Hay que darle una vuelta a ese no es un pensamiento crítico. Decir que sí es estar alienado, no. Razonar es decir que no. El problema, como nos decía Sonia, es que no piensan para adentro, piensan para afuera. Todavía no está del todo madura las conexiones y tal, y lo dicen. Y mi mamá no tiene razón o mi papá no tiene razón, pues se les convierte en una forma de razonamiento y de pensamiento, y eso lo sufrimos y nos duele porque vamos con todo el cariño a hacer algo y es el no. Bueno, a veces hasta lo llevamos como una forma ya de comunicación. No siempre es así, hay que incorporarlo. Se producen incidentes en nuestra vida, pero la mayoría de las veces hay simpatía. Y cuando hay simpatía la comunicación es fácil. Y cuando ellos están felices, y es verdad que nuestros adolescentes están en una montaña rusa con sus hormonas y de repente eufórico y mira, una delicia. Y a veces pensamos, volvemos otra vez al mi papá siempre tiene razón. No, estamos arriba. Pero cuando llegan abajo y como nos contaba Sonia, la conexión entre afecto y cognición está y de repente ¡plum! Se cierra. Es en esos momentos cuando se cierra la comunicación, cuando nos tenemos que acordar de todas estas cosas. Cuando estamos en el momento de comunicación, bueno, es fácil, hay simpatía. En los momentos duros, yo siempre recuerdo la empatía. Ahí es cuando tenemos que empezar, pues eso, la empatía, que es aplicar estas situaciones de comunicación para facilitarnos el que al menos yo te pueda comunicar algo. Y el yo te pueda comunicar algo significa, pues eso, hablar, pero hablar también de una manera pues proactiva, a favor, como os decía, no en el mantra de queja que se les nota. El primero es, el segundo es, ya está. Eso es un aviso para que dejemos que se quede. Dicen los teóricos, yo lo he comprobado con la comunicación, que los mensajes yo, para hacerles llegar algo, son más eficaces que los mensajes tú tienes la culpa, no es lo mismo que yo creo que esto no es responsabilidad. Claro, manejar esto de alguna manera en esos momentos de crisis, de incidente, nos facilitan mucho. Y nos facilitan porque llegará el momento en el que ellos puedan. Otra de las cosas que se ha comentado, que ha comentado Sonia, es lo que llamaríamos un guión de recuperación. Es decir, cuando están mal, cuando están doliéndose, casi nos piden que seamos terapeutas, que seamos empáticos. Y ser terapeuta no es nada fácil, ni estamos preparados. Pero nos acaba de dar unas pistas importantísimas. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué crees? Pensar. ¿Y cómo te sientes? A sentir y ayudarles al hacer. ¿Qué crees que podemos hacer? ¿Qué crees que puedes hacer? Hay un anuncio de un padre que recibe a su hija que le ha dejado el novio, de pizza. Este es un claro ejemplo de cómo estamos los padres cuando hay un problema en un adolescente. No nos enteramos de nada. Pero el padre se comunica, por activa, por pasiva, por circunfleja, de esto. Es empático. Ese señor, el que hizo el anuncio, yo creo que había estudiado algo de comunicación y sabía perfectamente. Entonces, el ser capaz de ayudarles en ese momento, en ese guión de recuperación,
¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué te puedo ayudar a hacer? Es el guión de recuperación para poder hacerlo. Esto no es fácil. Esto sale en los anuncios, pero en la vida diaria, en la segunda, o lo tenemos muy integrado, o el no me rayes, déjame en paz, ya está bien. Vale. Bueno, es el peaje que tenemos que pagar como padres. También comentaros que por lo que os digamos aquí, no cambiéis. Vosotros sois como sois. Estáis aquí, sois buenos padres, os interesa, seguro que os comunicáis. Incorporar pequeñas cosas en la próxima crisis de comunicación. Pero no cambiéis. Es cierto que la psicología estudia la mejor manera, pero no somos nosotros la mejor manera, nosotros somos como somos. Pequeños cambios en nuestra forma de comunicarnos lo facilitará. Grandes cambios provocan revoluciones y nos mirarán y nos dirán las revoluciones siempre suelen acabar con la cabeza de alguien cortada, así que sin revoluciones. Yo creo que ser uno, incorporar pequeños conocimientos, aportaciones, sería la mejor forma de hacerlo. Decir que para la siguiente charla va a venir la solución a esto de las quejas, porque la queja es una manifestación de cariño, de emoción, y la C de control que veíamos es la C de exigir que hay que hacer cosas. Pero hay que exigirlo comunicándolo, diciéndolo. A veces, aunque solo sea hablando, en monólogo. Bueno, recuerdo que se cena a las 9 y sin móvil. ¡Jo, qué pesado! Pero no queda más que ahí. Yo he hablado y he dado la información. De alguna manera, hacerlo con cariño nos va a ayudar. Y como bien decía Sonia, y aquí termino, si al principio empezaba diciendo que mi papá siempre tiene razón, y luego pasamos a tendrá razón mi papá, y ahora estamos en el mi papá no tiene razón, como nos decía, nos queda la cuarta, y es ¿qué razón tenía mi mamá? ¿O qué razón tenía mi papá? Y por lo visto, en su experiencia, lo que ha visto, se llega. Y se llega. Con lo cual es una especie de sarampión lo de la comunicación que tenemos que ir pasando. Y si se pasa su época, y es esta, pues se supera y comunicarán de una manera eficaz. Comunicarse no es nada fácil. No es controlar, no es solo decir cuando te quiero. Es una mezcla de esas tres Cs que estamos ahí y que estamos intentando ajustarlas entre nosotros. Por eso la charla de hoy era con C de comunicación. Sé que no es fácil, así que yo creo que es el turno vuestro y es el turno de que nos hagáis sudar la camiseta y que nos hagáis las preguntas de ¿y cómo haría yo con? ¿Y por qué esto? Pues adelante.